Bueno, nos disponemos a desarrollar el siguiente estándar, que es especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema, republicanos y nacionalistas. Si os dais cuenta, este estándar es un poco continuación del que vimos en el tema pasado, la oposición al régimen de Cánovas, ¿vale? Pero esto es en época de Alfonso XIII. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco de las oposiciones de tipo nacionalista y regionalista. Por un lado está el PNV, ya no existe Sabino Arana, y el partido poco a poco pasa de ser tan radical como había sido en época de Sabino Arana, ya visteis el texto que os dejé enlazado en el blog, a ser un partido cada vez más conservador, muy cercano a un partido de clara tendencia católica y que se va acercando a la burguesía vasca. El dirigente más importante de todo el PNV en este momento va a ser Ramón de la Sota, que era perteneciente a la burguesía financiera vasca. ¿De acuerdo? También en este momento se va a crear el sindicato que todavía existe hoy en día, muy vinculado al PNV, que es el ASTV, ¿vale? Se funda en 1911. Esto con respecto a el nacionalismo vasco, PNV, ¿vale? Por el lado del regionalismo catalán, cabe destacar la figura de Francesc Cambó, que lo habíamos visto como creador de la Lliga. Francesc Cambó es un político que es regionalista catalán y que cada vez se va a hacer más conservador, ¿de acuerdo? Hasta el punto de que le vamos a ver integrar el gobierno de Maura como ministro de Hacienda, un gobierno que va a ser a partir de 1918, ¿de acuerdo? Se trata de un regionalismo muy conservador, incluso la figura de Francesc Cambó, para que os hagáis a la idea, cuando se produce el estallido de la Guerra Civil Española, pues él va a apoyar el bando franquista. Entonces siempre planteamientos bastante conservadores. ¿De acuerdo? Esto en cuanto al nacionalismo vasco y el regionalismo catalán, pues la Lliga y el PNV. Respecto al republicanismo, pues va a ser muy importante, sobre todo en el primer tercio del siglo XX. Habíamos visto que durante la Primera República apenas había republicanos en España y a partir de ese momento van a hacer un partido, que es el Partido Radical, y cuyo máximo dirigente va a ser Alejandro Lerroux, que veremos que es un personaje muy importante. De hecho, va a ser presidente de gobierno durante la Segunda República, en el periodo entre 1933 y 1936. ¿De acuerdo? Respecto a la ideología republicana, pues eso, pretenden un Estado republicano, es decir, que se marche, perdón, Alfonso XIII. ¿De acuerdo? También está bastante vinculado a pues estos planteamientos de reformistas y regeneracionistas que habíamos visto en el punto pasado, este partido republicano. Figuras destacadas, pues bueno, Niceto Alcalá Zamora, que va a ser luego presidente de la Segunda República, el primer presidente, y Manuel Azaña, que aparte de ser una figura política muy importante y por ser presidente de la República, también va a ser una figura importante desde el punto de vista literario, que se lo veréis en literatura. ¿De acuerdo? Estos tres personajes. Alejandro Lerroux, Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña. Esto en cuanto al republicanismo. ¿Qué querían? Pues que marchara Alfonso XIII y que se proclamara una república. Veremos la importancia que van a tener el Pacto de San Sebastián, que lo veremos a final de este tema. Y por último, ¿qué otro movimiento se opone a la época de Alfonso XIII, a toda esta época de la Restauración? Pues está claro que el movimiento obrero. El movimiento obrero habíamos visto en el tema pasado dos corrientes, la corriente socialista marxista, con Pablo Iglesias, como llega en 1910 a ser diputado, la importancia también del Partido Socialista, pero veremos que poco a poco van a aparecer personajes como Besteiro o Largo Caballero, que van a ser los encargados de dirigir el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Vale, dentro del PSOE hay dos tendencias, una más revolucionaria y otra más de tipo socialdemócrata, es decir, llegar al poder mediante las elecciones y a partir de ahí cambiar la sociedad. Dentro de esta tendencia revolucionaria, pues veremos que a partir de 1921 y en el seno de las Juventudes Socialistas va a nacer una nueva corriente política, que es el comunismo, integrada con el PCE, el Partido Comunista de España, que nace en 1921. ¿Vale? Como digo, nace dentro de lo que serían las Juventudes Socialistas y pretenden, pues eso, un poco implantar un gobierno de tipo comunista como había pasado en Rusia en 1917. Recordad que la Revolución Rusa va a ser un aspecto muy determinante en toda la Europa del momento, ¿de acuerdo? Y va a influir mucho en el movimiento obrero.
Es decir, que a partir de este momento ya tenemos tres tendencias: socialistas, comunistas y anarquistas. ¿Vale? La figura más destacada quizá del Partido Comunista en este periodo es una mujer, que es Dolores Ibarrurri, que, la pasionaria, que ya la veremos después en la época de la República e incluso en la época democrática de España, a partir de la Constitución de 1978. Y por último tenemos otra vez el anarquismo. El anarquismo sigue funcionando, va a crear la CNT como sindicato anarquista. En 1927 también se crea la FAI, Federación Anarquista Ibérica, y va a tener mucha influencia, sobre todo en el área levantina, también en Cataluña, en el campo andaluz. Y sin embargo, como sabéis y como ya os dije en el estándar pasado, el socialismo se centraba más en áreas industriales: Asturias, País Vasco, fundamentalmente integrado por inmigrantes, por trabajadores inmigrantes que van al País Vasco, Madrid, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues bueno, más o menos estos grupos van a ser los que se van a oponer al régimen de Alfonso XIII, y veremos que van a ser los que van a integrar el Pacto de San Sebastián, que va a ser un pacto entre todas estas fuerzas políticas para intentar terminar con la monarquía de Alfonso XIII. ¿De acuerdo? Esto sería un poco la explicación de este estándar. Un saludo.